Pensé que era 2021. Bueno, hemos hablado sobre la importancia de Mateo. Mateo es escrito por Leví y básicamente es escrito a los cristianos de habla griega. También hemos visto que fue escrito a los judíos, que la idea era que estaban esperando el Mesías, pero estos judíos tenían líderes con plena autoridad, con pleno conocimiento, de hecho eran los escogidos, y cumplían y dependían de la ley, ¿verdad? Mateo, en su evangelio, anuncia la llegada del reino de Dios a través del Rey, de Jesucristo, el Mesías que era esperado y ese Jesús que era Rey. Pero el propósito de Jesús siendo Rey es reconciliar al hombre con Dios y buscar esa plena relación con Dios, ¿verdad? Sin embargo, los judíos no recibieron esto, lo rechazaron y por eso el evangelio es llegado a todos los seres humanos y ya es para los gentiles. Hemos visto el capítulo 18 y 19 hace 8 días. El capítulo 18 hablaba sobre la enseñanza sobre el reino de los cielos. Se confrontó a los discípulos y hemos visto cómo en los 18 capítulos anteriores pues han habido muchos milagros, ha habido confrontación de los escribas, ha habido confrontación de los fariseos y acá empieza confrontación también por los discípulos. Hace 15 días hablábamos en Mateo 18 cómo no solo está en la enseñanza sobre el reino, sino que hay una confrontación de los discípulos. Y en el versículo 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndolo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mire esa pregunta que es tan importante y que vamos a mirarla a través de esto. Dice que llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De antemano ya desde el capítulo 18 está hablando de cómo entrar al reino de los cielos. Y el versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor del reino de los cielos. Entonces los discípulos tienen en mente de que en el reino de los cielos iba a haber como grados. Y ellos se preguntan, bueno, pero pues sería bueno que nosotros fuéramos allá, como en esos grados. Pero Jesús le dice, mire, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Después de esto, vienen tres parábolas, que es la parábola de la oveja perdida. Versículo 11 donde dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se han perdido. Luego habla de la importancia del perdón, y en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y en los últimos versículos de este capítulo, dice así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonéis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces está hablando cómo ese Jesús había venido a rescatar lo que se ha perdido, pero cómo es importante el perdón entre nosotros y obviamente con Dios. Y eso responde a quién es el mayor en el reino de los cielos. Y esa pregunta que está ahí es muy clave para lo que vamos a ver en el día de hoy. Hace 8 días se habló sobre Mateo 19 y los primeros versículos hablan de cómo Jesús es confrontado por los fariseos y la pregunta clave era sobre el divorcio, ¿verdad? Luego Jesús bendijo a los niños, ahora en contra de la multitud, y termina el texto hablando del joven rico. El joven rico se acerca a Jesús, le dice que le ha guardado todas las cosas y le hace una pregunta aparentemente sencilla, ¿verdad? Para nosotros. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, pues simplemente vendes todo lo que tiene, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús está diciendo, mire, si quiere tener la vida eterna, deshágase de lo material, venga a mí y sígame. Pero el joven escucha esa palabra y se entristece. Y entonces dice que Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y vienen los últimos versículos del capítulo donde dice que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, bueno, y entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este hombre rico, que dice que ha guardado todos los mandamientos desde joven, no va a poder, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús los mira y les dice, mire, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es todo posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces la pregunta es, tal vez no vamos a ser salvos. Pero ¿de qué nos sirvió 3 años y medio contigo? ¿Qué pues tendremos?
Y Jesús les dijo, mire, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces le está diciendo, mire, sí se puede tener la vida eterna, ¿verdad? No porque sea fácil para los hombres, sino que es porque es fácil para Dios, porque para él no hay nada imposible. Y termina el texto diciendo, pero muchos primeros serán postreros y muchos posteriores serán primeros. Entonces vemos dos preguntas. La anterior en el capítulo 18, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en este texto, ¿quién pues podrá ser salvo? Y sobre esas dos preguntas viene el capítulo 20 y parte del 21. Pero vamos a mirar el capítulo 20. El título, el tema de este capítulo es Jesús, el Rey anunciado, y vamos a mirar tres divisiones. Los primeros 16 versículos nos dicen cómo se reina en los cielos. Versículo 17 al 28 nos habla de lo que implica el reino de los cielos y habla de dar la vida por otros. Y los últimos versículos, que son del 29 al 34, nos hablan de la importancia de reconocer al rey y seguirle. La importancia de reconocer al rey y seguirle. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, nos postramos ante ti para pedir en tu amor y en tu misericordia nos guíes al entendimiento de estas palabras de este capítulo, Señor, que toques nuestros corazones, nos hagas sensibles a las enseñanzas que se mueven a través no solo del Evangelio de Mateo, sino especialmente estos últimos capítulos, Señor. Obra en gran manera para que tú seas glorificado y nosotros vamos en verdad, como dice tu palabra, humildemente servirte a ti, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la primera sección. ¿Cómo es el reino de los cielos? Esta sección se divide en dos. Los primeros 7 versículos nos hablan de que el reino de los cielos implica un llamamiento y un envío. Y del versículo 8 al 16 nos habla de que implica una recompensa justa. Miremos, vamos a mirarlos. Dice el versículo 1, el encabezado de este capítulo y de este texto. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Este es un hombre padre de familia que tiene una finquita. Y nos habla de muchas cosas. Y nos pone un horario de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que era el horario laboral en esa época. La gente salía a la primera hora, que era las 6 de la mañana, y hacía hasta la hora 12, que serían las 6 de la tarde. Generalmente la gente iba a la plaza a esperar que alguien nos llamara para ir a trabajar. La gente que llegaba temprano, pues obviamente iba preparada para trabajar todo el día, llevaba sus herramientas, tenía sus conocimientos y sus capacidades. Posteriormente iban llegando otras personas para ver si era necesario que alguien. Pero dice que este hombre, este padre de familia, dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Y vemos lo que hace este hombre, porque dice que el reino de los cielos es semejante a este hombre, padre de familia. ¿Qué hace este hombre? Lo primero dice que él salió, y salió muy por la mañana, con un propósito, contratar obreros. ¿Para qué? Para el trabajo de su viña, ¿verdad? Y llegó a un convenio. ¿Cuál fue el convenio? Darles un denario. El denario en esa época era el equivalente a un salario diario, tal vez hoy en día a 50.000 pesos. Pero dice que convino con ellos en un denario diario y por último dice que los envió a su viña y los envió. Entonces ahí vemos como este hombre, padre de familia, sale de su casa, va y contrata a estas personas, llegan a un convenio, les dicen están de acuerdo con un salario, y dicen sí, bueno, van a trabajar todo el día y los envían. Sin embargo, este mismo hombre sale cerca de la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, y él vio otros que estaban en la plaza, pero ya estaban desocupados, 3 horas que no habían hecho nada, ¿verdad? Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Es decir, este padre de familia volvió y salió, vio a esos hombres que estaban allí, los vio que estaban desocupados, los vio que estaban allí en la plaza, seguramente, como uno ve, había un grupo de personas por en la plaza, jugando cartas, hablando, algo de eso. Pero los vio que estaban desocupados, ¿verdad? Sin preocuparse por nada. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Sin embargo, pasó el tiempo, y dice el texto en el versículo 5 que salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, las 12 del día, y la hora novena, a las 3 se hizo lo mismo. ¿Qué hizo?
Salió, vio que estaban desocupados en la plaza, les dijo ir, y llega a un convenio que es darles lo justo. Y por último, ya casi al final del día, a las 5 de la tarde, dice, saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban también desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, y también vosotros a mí, a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Entonces otra vez, Jesús salió, halló a estos hombres, estaban desocupados, les llama la atención y dice, ¿por qué estáis desocupados? Y ellos dicen, porque nadie nos ha contratado, nadie nos contrata. No sé si era porque no tienen las capacidades, posiblemente algunos no tenían la fuerza para el trabajo o no tenían las herramientas, pero nadie lo había contratado. Sin embargo, este hombre los envía a la viña y les dice, recibiréis lo que sea justo. O sea, en estos 7 versículos vemos cómo el hombre padre de familia es el que sale, es el que los busca a cada uno en un horario, los invita a la viña y les ofrece una recompensa, darle el gusto. Es importante entender que en esa época había mucho trabajo en las viñas, lo que requería de obreros preparados y dispuestos. Esos obreros se contrataban generalmente en la mañana para que les rindieran. Pero cuando ellos no rendían lo suficiente o no alcanzaban con todo el trabajo que hacían, pues al final de la jornada eran más necesarios hombres de cualquier capacidad, porque lo importante era recoger la cosecha o si no se perdía. Entonces era necesario contratar a otros, a veces personas no preparadas, a veces personas no dispuestas o sin herramientas. Cuando uno habla de este texto, hay dos o tres posiciones, porque esto es una parábola. ¿A qué puede representar eso? Y muchos dicen que se trata de los años de vida de las personas. Entonces, cuando llamó a las 6, cuando salió a las 6 de la mañana, es cuando llama a los niños o a los jóvenes. Luego, cuando salió a las 9, llama a los más jóvenes. Luego llama a los adultos. Y por último, llama a los de la tercera edad. Personas que tienen sus capacidades, que seguramente han pasado un tiempo y que siguen sin servir en la obra del Señor hasta que el Señor los llama. Y algunos en la hora 11. Y dicen que generalmente a los 70 años, cuando ya queda muy poco tiempo de vida. Ellos hablan, basado en Mateo 19:25, que dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando a Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. El texto habla de quién entrará en el reino de los cielos. Dice que se merece tu nombre. Podríamos hablar de que se trata de la vida eterna. Y por eso dice, ¿quién podrá ser salvo? Pues lo importante es acudir al llamado. Algunos de niños, algunos de jóvenes, algunos de adultos y otros de mayor edad. La salvación es igual para cada creyente, independiente de la edad en que lo recibimos, porque según la parábola, este hombre da lo justo a cada uno, y lo justo es la salvación. Pero lo importante es acudir al llamado y servir en la obra. Seguramente el hombre padre de familia llamó a otras personas, pero no fueron. Pero algunos que llamó les dijo vayan, que son los que están ahí, fueron. Yo personalmente creo que hay otra posibilidad. Y esa posibilidad es que en las distintas épocas de la iglesia, Dios en su misericordia y en su amor ha estado llamando. Entonces, en los primeros 300 años llamó a un grupo de personas que era la iglesia primitiva, que era la iglesia perseguida, y habla de las 10 persecuciones que habla en Apocalipsis incluso. Y luego el año 400 a 1300 habla de la iglesia medieval, con unas características distintas, donde empezó a agruparse, a formarse. Y por último, de 1500 a 1800 habla de la iglesia reformada, ¿verdad? Cuando ya las cosas empiezan a cambiar. Y por último, obviamente, está la iglesia actual, una iglesia que ha cambiado muchos conceptos, que es una iglesia virtual, que tiene aplicaciones por internet, por celular. Pero lo importante es que en toda esta época la iglesia, Dios es el que ha buscado al hombre. Dios es el que ha salido para enviarlos a la viña. Algunos tal vez un poco más preparados, con más dolor, como esa iglesia primitiva que fue perseguida, que le tocó luchar, que fueron violentados, que los enviaban a los coliseos a matarlos allí. Y tal vez hoy en día nosotros somos más relajaditos, más calmados, más tranquilos. Pero lo importante es entender que Dios llama a algunos desde niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes. Tal vez Dios llama a algunos más tardecitos, adultos, o de la tercera edad. Pero, ¿qué es lo importante de la parábola? Que lo importante es aceptar el llamado y trabajar en la obra. Es ir a la viña y trabajar en la obra. Ahora, en este tiempo es cuando más obreros se necesitan. Dios te está llamando independiente de tus capacidades, independiente de tu edad. Yo personalmente creo que ya estamos cerca de la hora
décima o undécima. Y ya pronto está por recogerse toda esa cosecha que Dios en su misericordia, en su amor, ha estado trayendo a través de la palabra de Dios. Tal vez ya viene Jesús por nosotros y ya se va acabando y estaríamos como en la hora undécima, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Nadie sabe en qué hora de la vida está. Si pensamos que esto tenía que ver con la edad del ser humano, cualquiera de nosotros podría estar en las 11, la hora 11 de nuestras vidas y podría quedarnos tal vez 6 meses, un año, 2 años. Ahora, eso es independiente de la edad. Hay personas que tienen 18, 19 años y pueden estar en las 11 de su ciclo vital. La pregunta es, ¿podrías acudir al llamado de Jesús en este tiempo? Porque vamos a mirar que hay un salario que se puede vengar, que es lo justo. Dios está llamando obreros a la viña para que trabajen en la viña. El Señor de la obra desea contratarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar ese llamado? Porque la ventaja de estos hombres es que escucharon, recibieron el contrato que tuvieron, los de la primera hora, los otros aceptaron que se les pagara lo justo, pero todos fueron. ¿Estás dispuesto a ir a la obra del Señor? A elaborar una obra de evangelismo en un mundo tan complicado, tan convulsionado, con tanta pérdida de valores y de principios, donde la palabra de Dios se ve en tantas formas y tantas maneras y se lee la palabra de Dios, pero la gente no la entiende y la gente no la aplica. Entonces vamos a ver qué tanto estamos dispuestos no solo a evangelizar, sino a orar, porque tal vez algunos no puedan salir de las casas, o tal vez algunos no tengan la oportunidad de compartir el evangelio con nosotros. Pero creo que todos, desde nuestros hogares, desde nuestras ocupaciones, vamos a estar orando para que ese Señor de la mies envíe obreros a la mies y que esos obreros que están ahí en la mies, Dios los fortalezca, Dios los prepare, Dios les dé el ánimo para compartir el evangelio. Pero miremos qué sucedió aquí como resumen de todo. Lo que implica esta parábola es que Dios como Señor escoge a su siervo. Él es el que sale a buscarnos. Dios es quien llega al hombre porque Él es soberano. Casi ninguno de nosotros ha buscado a Dios por méritos propios, porque nos nace a nosotros. Dios de alguna manera llega a nuestros corazones, a veces por necesidades, a veces por dolores, por enfermedades, por alguna cosa, ¿verdad? Y en su misericordia Dios ha enviado a alguien que nos lleve el Evangelio a nosotros, que el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado, y su palabra nos limpia y nos transforma. Pero también Dios es quien contrata, Él es el Señor. No, no es la iglesia, no son los hermanos. Es mi relación con Dios, cuando Dios me dice, te he escogido para que vayas a la obra, para que vayas y coseches. Dios es quien envía, es el que al ministerio. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un ministerio. No todos tenemos el mismo ministerio, pero estoy seguro que cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo coloca dones a cada uno de nosotros para que nosotros los administremos y los coloquemos en servicio de la iglesia. Esos dones no los podemos esconder debajo de la tierra, los estaríamos perdiendo. El Señor de la obra, que nos llama, que nos escoge, que nos toma, no por nuestras capacidades, sino por su última misericordia, es quien nos envía y nos da el ministerio. Y el punto cuarto de esta enseñanza tiene que ver con que la recompensa no es por el tiempo, sino por la justicia divina, y lo vamos a confrontar ahorita. Quisiera ver dos versículos. Uno está en Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Querido hermano, nosotros no hemos elegido. Dios nos ha elegido. ¿Por qué? Porque Él quiso. No es por mis capacidades, no es por mis méritos, no es por mi talento, no, 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 al contrario. A pesar de mis capacidades o incapacidades, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis temores, Dios me ha elegido. Pero nos ha elegido con un propósito, para que vayamos y llevemos fruto. Pero no es solo evangelizar y dejar a esas personas por fuera, sino que ese fruto permanezca. Por eso cada vez que llevamos el evangelio, tenemos que tener cómo llevar a esa persona a la iglesia para hacerle un discipulado y con el tiempo él salga también al ministerio. Somos llamados con un propósito divino y seremos recompensados según nuestra fidelidad, no según nuestras capacidades. Primera carta a Corintios, capítulo 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, eso es como la cosecha. Unos siembran la semilla, otros echan el agüita y otros reciben la cosecha, ¿verdad? Nunca el trabajo del Señor es en vano. Tal vez alguien ha compartido el Evangelio con alguna persona por años y él no lo ha aceptado, pero tal vez en estos días otra persona le comparta y él va a recibir a Cristo. Ahora, siempre que compartimos el Evangelio es o para que en la misericordia de Dios las personas sean salvas y tengan la vida eterna, o para que la palabra les juzgue a ellos y ellos que no aceptan a Jesucristo, pero se dan a Jesucristo, serán rechazados por Jesús. La segunda parte del capítulo 20, del versículo 8 al 16, habla de que este servicio de llamamiento implica una recompensa. Y vemos dos puntos. Uno, el pago controversial, versículos 8, 9 y 10. Y lo segundo, la confrontación necesaria, versículos 11 al 16. Miremos. Dice que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros. Vemos el actuar del señor, y es que al terminar de la jornada, llamó a su mayordomo. Y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Yo veo aquí un orden con un propósito. De hecho, es una parábola, y las parábolas tienen algo que no va con mis pensamientos, porque ahí es donde está la enseñanza. Si fuera mi caso, yo hubiera llamado primero a los que llegaron temprano, que están más cansaditos, que están más acalorados, y les daría su drenario y váyanse. Pero qué curioso que acá este señor, este padre de familia, este dueño de la viña, llama a los obreros y dice, págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y esto tiene un propósito. De hecho, cuando empiezan a cobrar, él les paga un denario. Y seguramente los que llegaron primero, como este hombre que está ahí, dice, uy, qué bueno, yo trabajé más que él. Y tal vez dentro de su mente estará diciendo, si a él le dio un denario y estuvo solo una hora, pues yo estuve 11 horas, 12 horas, seguramente no, no 6 denarios, porque esa es la justicia humana. Pero él no entendía que el problema no es el que más trabaje, sino el que más fiel sea. Pero acuerden que en el capítulo 19 al final decía, pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y acá hay ese orden. Y ese orden nos trae una enseñanza, ¿verdad? El pago dado como es justo. Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. ¿Y quién les había ofrecido él? Un denario, ¿verdad? Pero dice, al venir también los primeros pensaron que deben de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ellos pensaban, por trabajar más, tenemos que ganar más. Pero es que una cosa es la justicia humana, que es diferente a la justicia del dueño de la viña, la justicia del Señor de la viña. Porque es que la vida eterna no es por justicia, no es por méritos, es por la gracia de Dios. Y eso es lo que está hablando el texto. Acuérdense que todo tiene que ver con cómo hago para tener la vida eterna y qué voy a hacer en esa vida eterna. Lo segundo que vemos acá es la confrontación necesaria. Tiene que haber una confrontación para generarnos algo de enseñanza. Dice que al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, esos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y vemos como en la perspectiva humana ellos hacen dos cosas, murmuración y queja. Yo me imagino que en esa época existían esas dos palabras, murmuración y queja. Yo no veo mucho de eso hoy en día, ¿verdad? O yo no sé si ustedes sí han visto mucha murmuración y queja, pero cuentan que hay personas que no hacen más sino murmurar, mire, fulanito esto, mire, fulanito este, y a mí que me toca tan duro, yo que tengo que llevar tanto, y es que nadie hace nada, y todo me toca a mí. Bueno, eso fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? Y vemos que ellos estaban pensando, su pensamiento estaba, yo trabajé más, merezco más, esto es lo justo. Estaban buscando la justicia humana, pero no la justicia divina, ¿verdad? Y entonces ellos pensaban, aguantamos más calor, nosotros trabajamos mucho más. Ellos lo único que hicieron fue descansar. Unos llegaron 9 horas, otros 6 horas, otros 3 horas, otros una sola hora. ¿Y cómo es posible que ganemos lo mismo? Pero la perspectiva humana generalmente consiste en murmurarnos y quejarnos, hermanos. Pero sabes que la murmuración y la queja es porque a veces no entendemos el plan de Dios y esa es la enseñanza de la parábola, que es Dios quien obra en nuestra vida. Y en este caso, vamos a mirar cómo la perspectiva de Dios hace cambiar el concepto. Porque la perspectiva divina dice, versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario?
toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este postrero como a ti. Entonces lo que vemos acá es que él lo confronta personalmente. Y yo creo que está la misericordia de Dios y el amor de Dios. Dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, la confrontación es primero que todo personal. Segundo, es amistosa, lo trata como amigo, ¿verdad? Ese es el Dios de amor. Dios quiere hablar personalmente con cada uno de nosotros y nos conoce, nos conoce. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos nosotros a Dios? ¿Qué tanto conocemos la justicia de Dios? Porque si no conocemos la justicia de Dios, pues en nuestra mente va a estar lo de estos que llegaron a primera hora, que es murmuración y queja. Sin embargo, acá busca la reflexión del ser. Algo lindo que tiene Dios es que nos quiere hacer reflexionar en medio de todas las cosas que suceden. Y ese es el propósito también de las parábolas, ¿verdad? Y en esa reflexión le dice, ¿por qué te ofendes? Yo no te hago ningún agravio. Esa palabra agravio es sentirse ofendido. Dice, ¿por qué te ofendes? ¿Y cuál era la causa de la ofensa? Si no comiste conmigo un denario. Ahora, la parábola dice muy bien eso, ¿no? El texto dice eso, que comino con ellos un denario. ¿Y cuánto les dio? Un denario. Entonces la pregunta es, ¿por qué se siente ofendido si recibe lo que quería? Y es porque a veces nuestros pensamientos nos hacen pasar situaciones malas. No era el acto del costo, del precio, eran los pensamientos que ellos tenían. Ellos rápidamente pensaron, uy, si en una hora se le dieron uno, a mí me tendrán que dar 12. Pero la verdad se les había olvidado que el convenio era un denario. Y entonces Jesús le dice en el versículo 15, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. Yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. Dios puede hacer lo que Él quiera. O podrá el barro decirle al artesano, ¿por qué me hace esta forma? ¿Verdad? Y entonces lo que vemos acá es que hay un contraste entre la envidia del hombre y la bondad de Dios. Este hombre sintió envidia de que al otro le dieron un denario solo por una hora, mientras él había trabajado 12 horas, había aguantado calor, había trabajado más duro, había aguantado hambre, seguramente sed. Y hermanos, ¿no será que muchas veces nuestras vidas se pelean entre la envidia que nos da de lo que le pasa a otros en la bondad de Dios? Qué lindo cuando dice que como hermanos podemos agradarnos de las ah, cosas buenas que le pasan a nuestros hermanos, a los del cuerpo, pero también sentir el dolor con los que sufren. Pero a veces podría pasar lo contrario, sentir envidia de las cosas buenas de otros y sentir placer por el sufrimiento de otros. Pero la iglesia está dada para dolernos con los que le duelen, llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegren. Esa es la justicia de Dios. Pero ese Dios, ese dueño de la viña dice, yo puedo hacer conmigo lo que quiero, ¿no? Y nos enseña, termina enseñándonos el principio importante. ¿Cuál es el principio importante? No solo es que tengan envidia porque es bueno, sino que el versículo 16 vuelve y dice, así los primeros serán postreros y los primeros postreros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El principio tiene que ver con lo que ya estamos hablando desde el capítulo 18 y 19. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Sabes que el Señor está llamando, está llamando? ¿Sabes que cuando anunciamos el Evangelio estamos llamando, llamando? Que no todos van a aceptar. Y tenemos que entender que pocos son los escogidos. Los escogidos son los que oyen la palabra, la reciben como si fuera de Dios, y esa palabra los transforma. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pero aquí vuelvo otra vez al capítulo 19:30, donde decía, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Hermanos, el orden no importa. Lo importante es el pago. Y el pago que vamos a recibir es la vida eterna. No sabemos si unos entran primero, si otros entran después, pero todos vamos a estar ahí en la eternidad. Y esto no es por justicia. Porque fuera por justicia, nadie se merecía eso. Eso es por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que vino a los judíos lo rechazaron, perdieron la oportunidad y se amplió a los gentiles. Y cualquier persona que escuche la palabra, que crea en la palabra, que a través de la palabra conozca a Jesús, acepta a Jesús de todo corazón, sabiendo que Jesús murió en la cruz por sus pecados, y le invita a entrar a su corazón para experimentar esa plena relación, esa persona será salva. No importa en qué momento de la vida esté, lo importante es que sea fiel en eso. Los versículos 17 al versículo 28 nos hablan de tres cosas. Primero, nos habla de lo que implica el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos implica la vida, incluso por las personas. Vamos a ver del versículo 17 al 19
un anuncio ratificado, versículo 20 al 23, la reacción humana personal, y versículos 24 al 28, la enseñanza impactante en este texto. Miremoslo. Dice el versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén. Recuerden que el ministerio de Jesús había estado siempre en Galilea, en la parte norte del mapa. Allí estuvo todo este tiempo. Y ya desde el capítulo 19 está bajando, y acá ya viene a Jerusalén. Llega ya a Jerusalén. Y cuando va a llegar a Jerusalén, recordemos que eso queda ahí en la Judea y que hay tres ciudades importantes, que es Jerusalén, Jericó y Betania, que es donde todos los próximos capítulos se van a desarrollar en las tres partes. Pero acá el hecho importante es que él venía caminando, venía con las multitudes y toma a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dice, y aquí subimos a Jerusalén y anuncia el sacrificio voluntario, la acción divina que está allí, ¿verdad? Primero en el sitio adecuado, que es junto al camino, y esa palabra camino generalmente en la Biblia y en los evangelios se usa como relación con Dios o seguir en la voluntad de Dios, ¿verdad? Como este ciego que estaba junto al camino, reconoció a Jesús y siguió en el camino. Acá hay un anuncio inesperado que ya es repetitivo, ya lo había dicho varias veces en los evangelios, se habla de que Jesús iba a morir y Jesús lo está diciendo. Pero acá es muy importante la forma en que sucede. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Y vemos cómo Jesús está anunciando un mensaje conmovedor. Seré entregado a los sacerdotes, seré condenado por el pueblo, seré escarnecido por los gentiles, seré azotado y seré crucificado. Ahora es importante que lo hacen entregar a los sacerdotes, pero los sacerdotes no tenían ni la oportunidad, ni la capacidad, ni la forma de matar a Jesús. Aunque estaban planeando matar a Jesús, tenían que hacerlo bajo la ley. Por eso iba a ser entregado a los sacerdotes, le iban a condenar, pero luego iban a entregárselo a los gentiles para que le escarnecieran, le azotaran y le crucificaran. Y por último hay un mensaje de esperanza, dice, mas al tercer día resucitaré. Ahora, amados hermanos, queridos hermanos, yo quiero como que pensemos en 2 minuticos esta situación. Imaginemos que nosotros fuéramos uno de esos discípulos que después de conocer a Jesús 3 años, de estarlo viendo, de ver toda su obra, llegue Jesús a decirnos, mire, en este momento vamos hacia Jerusalén, ¿verdad? Subimos a Jerusalén, pero yo voy a ser entregado por los principales, voy a ser condenado, seré escarnecido por los gentiles, seré azotado y seré crucificado. Me pregunto yo, ¿qué estaríamos pensando nosotros? ¿Qué estarías pensando tú de esa situación? Jesús está hablando después de mostrarnos su amor, su amistad, de hacernos milagros, ¿verdad? Y está diciendo, esto me va a pasar a mí, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos ante esas palabras? Eso es como cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad? ¿Cómo sentirnos cuando estamos haciendo memoria de lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Cómo vivir esa situación de Jesús? Pero la otra pregunta es, ¿por qué Jesús vuelve y les dice en este momento que va a pasar eso? La pregunta no será que, por ejemplo, Judas ya estaba siendo tentado por los sacerdotes y Jesús está esperando que él se arrepiente. Pues algunos dicen eso, yo no creo porque eso ya estaba preparado y alguien tenía que entregarle y era Judas, ¿verdad? Pero yo pienso que Jesús lo que quería era prepararlos para la muerte. Jesús quería que estos discípulos que estaban allá ya supieran que iba a pasar eso y los iba a preparar para decirles que ellos iban a seguir adelante, cosa que sucede ya en Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces vamos a mirar la reacción humana. Mire que acá estamos diciendo cómo nos sentiríamos ante esas palabras, pero miremos la reacción humana. Dice, entonces se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora, dice que Jesús los llamó a ellos aparte y que les dijo lo que iba a pasar. La pregunta que yo me hago es, ¿será que estos dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, van y hablan con la mamá y le dicen, mamá, mamá, imagínense, el maestro acaba de decir que va a ser escarnecido, que va a ser entregado, que va a ser condenado, que va a ser muerto, que va a ser crucificado. Pero también había dicho que iba a resucitar, pero parece que eso no los tenía ya. Pero es curioso que entonces está ahí Jesús, se le acerca a la madre, quien reconoce su poder y su autoridad, porque ella se postra ante él. Recuerden que la palabra postrarse es reconocer la grandeza de otro.
y le pide algo. Y Jesús lo único que le dice es, ¿qué quieres? Entonces ella le dijo, ordena en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, ella reconoce el poder y la autoridad de Jesús, porque le dice, tú puedes ordenar eso. Pero ante esa frase, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pues a mí me pareció algo curioso, porque Jesús está diciendo, yo seré entregado, yo seré condenado, yo seré escarnecido, yo seré azotado, seré crucificado. Y la respuesta de esto es, ay, como vas a morir, entonces haz algo sencillo, ya puede morirse tranquilo, pero permite que mis hijos se sienten en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hace muchos años había una película, se llamaba algo así como ¿Quién manda a quién? Y esa película era cómica porque era la historia de un hogar donde no se sabía quién mandaba a quién. Pero, ¿por qué pienso yo en esto? La pregunta es, ¿esta mujer estaba confiando en Jesús de lo que podía hacer o estaba mandando a Jesús? Porque cuando dice, ordena que en tu reino se sienten, a mí me da la impresión que ella era la que quería mandar, ¿verdad? A veces no entendemos. Claro, no es culpa de esa mujer, es parte de la mentalidad humana, porque nosotros mismos somos como creyentes. Oramos al Señor diciendo, Señor, haz esto, Señor, haz esto. Pero alguna vez preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ante esto que está pasando con su voluntad, ¿y qué debo hacer yo? No él, ¿qué debo hacer yo? Porque si yo reconozco la autoridad y el poder de Jesús, debo someterme a esas autoridades y ese poder. Esta mujer había reconocido la autoridad y el poder de Jesús, pero ella como que se creía con ese amor de madre que era más competente. Y por eso le dice, solo te pido una cosa sencilla, pon a mis dos hijos, una a la derecha y otra a la izquierda. Pero Jesús extiende el diálogo a los hijos. Vuelvo y digo, yo no sé cómo esta madre llegó allí, si fue que los hijos le contaron, o que cuando llegamos los discípulos ella como que escuchaba. Claro, no hay muchas personas, no hay muchas mujeres que les gusta escuchar ahí por el ladito, ¿verdad? Solo a la esposa de Abraham que por ahí también escuchó. Pero, ¿por qué Jesús extiende el diálogo a los hijos? Porque busca una relación personal. Y entonces Jesús dice en versículo 22, respondió, dijo, ¿no sabéis lo que podéis, lo que pedís? Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos, ¿quiénes son ellos? De los hijos, los cuales él dijo. Ellos dijeron, podemos. Entonces, mire, ellos dijeron, podemos. La pregunta es, si Jesús les dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo he bautizado, ellos respondieron, podemos. La pregunta de ellos, ¿habían confrontado con lo que Jesús estaba diciendo? Pues serían orgullosos que dijeron simplemente, ah, no, si nos va a dejar uno a la derecha, a la otra izquierda, pues nosotros hacemos lo que sea. Podemos, ¿verdad? Pero no entendieron el verdadero sentido de lo que está diciendo Jesús. Jesús ratifica que sí lo van a hacer, porque él dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ahora, importante entender qué quiere decir eso. Cuando Jesús va a orar en Getsemaní más adelante, la oración que él hace es, Señor, aparta de mí esta copa. Ahora, Jesús sabía que venía a morir. Y yo siempre había pensado que Jesús lo que quería era no llegar a la cruz, pero no, el texto no dice eso. Cuando dice, aparta ni esta copa, es el sufrimiento que iba a padecer para llegar a la cruz, porque él venía a morir en la cruz. Pero es que no es solo morir en la cruz, es cuánto sufre Jesús en esos últimos días. Esta película que dieron hace como 14, 15 años de la Pasión de Jesús, de Gibson, cuando yo la vi, yo lloraba. Y alguien me decía, Jorge, ¿por qué? Y le digo, porque es que mira lo que le pasó a Jesús. Y él me decía, pero esa no es ni una parte de la realidad que sucedió a él. Ahí no muestra cómo fue despreciado, cómo fue ignorado, cómo fue rechazado. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando él habla del vaso, está hablando de sufrimiento. Y literalmente esos hombres que estaban allí, no solo Jacobo, no solo Juan, todos sufrieron, porque fueron perseguidos. Entonces le está diciendo, en verdad ustedes van a sufrir, porque a la verdad mi vaso beberéis. El sufrimiento que voy a tener esta semana, ustedes también lo van a tener. Ahora, Juan, intentaron matarlo muchas veces, pero Juan fue el que más vivió. De hecho, escribe Apocalipsis casi al final de sus tiempos, pero sufrió también. Y lo segundo habla del bautismo. Cuando hablan del bautismo, algunos comentaristas hablan de que el bautismo también es sufrimiento. Yo pienso que el bautismo al que él se refiere aquí, con el bautismo con que yo soy bautizado, es dependencia de Dios.
porque él está diciendo, ustedes también van a sufrir de eso. Pero también el bautismo puede ser el morir al yo, ¿verdad? En Romanos, capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, recuerden que el bautismo bíblico es por inmersión. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Bajamos al agua, que significa que morimos nosotros, y al salir del agua decimos que resucitamos en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Lo que yo pienso que Él se refiere, aunque algunos teólogos también dicen que bautismo y bautismo es lo mismo. Yo pienso que son dos frases distintas, dos palabras distintas, dos significados distintos, porque está en todo el texto las dos. Para mí, vaso implica el sufrimiento de Jesús, pero también el sufrimiento de los discípulos. Y bautismo implica morir al yo para que Cristo nazca en mí, para depender de Cristo. La gran pregunta es, ¿será que esto es solo para esos discípulos que estaban allí? O tal vez el reino de los cielos implica que nosotros debemos de morir al yo para que Cristo nazca en nosotros, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y claro, la vida cristiana es de sufrimiento. Sufrió Jesús, ¿por qué no nosotros? Entonces, dice en el versículo 20-24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, acuerden que en el 19-27 la pregunta que hacían era, ¿qué pues tendremos? ¿Verdad? Acá hay una enseñanza impactante y la enseñanza tiene que ver con que ellos se enojaron. De hecho, se fueron, parece ser, porque Jesús dice que llamándolos. Están hablando con Jesús, estos dos se acercaron y dijeron, no, nosotros sí podemos, tranquilo, mire, eso no es más sino que diga qué nos toca hacer. Pero esos 10 que están allá tal vez todavía están confrontados con que Jesús acaba de decir, voy a morir, voy a ser entregado, voy a ser condenado, voy a ser crucificado. Y ellos se enojaron porque el pensamiento estaba en otras cosas. Pero tuvieron que enojarse, sería por la envidia, que cómo hace que ellos piden derecha a la izquierda y nosotros no. O tal vez no entendían que Jesús no les está diciendo, tranquilos, no se preocupen, que ustedes van a tener la herencia, que es la vida eterna, pero van a sufrir y van a tener que morir al yo. Entonces Jesús los llama y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y está hablando de que hay dos clases de reinos, el reino de la tierra y el reino de los cielos. Y está hablando, y la enseñanza impactante es que el reino de los cielos es totalmente distinto al reino humano. ¿Y cuáles son las diferencias? Dos grandes diferencias. Dice, en la parte de la tierra, dice, um, ay, se me perdí, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Miren, no dice son señores. Dice, el problema de los gobernantes es que se enseñorean. Es decir, un gobernante, no voy a hablar de clases de gobernantes, ustedes se imaginarán clases de gobernantes, se enseñorean, dice, mire, acá el que manda soy yo y ustedes me obedecen. Entonces se hace señor. Y dice, y el que es grande se ve poderoso, porque dice, ejerce sobre ella potestad. No es que sea poderoso, es que ejerza potestad. Parece ser que para algunas personas en el mundo los cargos los suben y los hace sentir el dueño de todo y se siente el poder. Pero dice, mas entre vosotros no será así. Es decir, hay un reino de los cielos que es distinto. Y si el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Mire, la tierra el que se ve grande es el que ejerce el poder. En el reino de los cielos, el que es grande es el que más sirve. Querido hermano, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Ante la pregunta que hicieron ellos, ¿qué pues tendremos? La pregunta es, ¿qué tanto estás sirviendo tú? Porque mientras más servimos, más grandes somos. Y lo segundo dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es decir, el que quiera ser el líder, el que quiera gobernar, ¿será qué? Vuestro siervo. Entonces, mire, en el mundo, el que quiere gobernar o ser grande, se hace señor de los demás y se ve poderoso a sí mismo. Pero en el reino de los cielos, en la obra del Señor, en la viña del Señor, la grandeza y el liderazgo se obtiene por servicio. Y nos habla de un ejemplo. Dice versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. La pregunta es, ¿a quién queremos invitar nosotros? ¿A los poderosos del mundo o a Jesús? ¿Sabes qué? El problema es que en Roma o en esa época estaban esperando a un tipo como Rambo, que no tiene una corona, sino una balaca allí en el cabello para que pudiera ejercer más fuerza. Y entonces a Jesús vino fue con una corona de espinas, asumió su reinado. Él fue el ejemplo. Y el ejemplo fue que en vez de poder, fue humilde. En vez de demandar, sirvió. Y en vez de recibir, pagó por nosotros. Vino a morir. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes que el reino de los cielos implica dar la vida por los demás? Dar el tiempo, dar el amor, a veces dar los recursos por los demás, porque es de humildad, es de servicio, es de morir al yo para servir a los demás. Esa es la enseñanza que se ve aquí, ¿verdad? Versículos 29 al 34 dice, al salir ellos de Jericó, los siguió una gran multitud. Por eso, en el reino de los cielos lo importante es reconocer al rey y seguirle. Entonces ya salió, venía otra vez de allá de Capernaum, bajaba a Jerusalén, pero primero entró a Jericó, ¿verdad? Al salir de Jericó, le seguía una multitud y pasaba para Jerusalén. Ahora, en medio de esa multitud habían dos ciegos que estaban junto al camino. Pero cuando oyeron a Jesús que pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos tres cosas. Primero, Jesús era seguido por muchos. Segundo, Jesús busca a los necesitados. Mire que dice que Jesús se detuvo, ¿verdad? Y habló con ellos, aunque la gente le reprendió para que se callasen, pero Jesús estuvo pendiente de ellos, porque Jesús busca a los necesitados. Jesús venía de Capernaum, bajó a Jericó, iba a entrar a Jerusalén, pero seguramente en el plan de él estaba ver a estos dos ciegos. Pero lo más importante que yo veo aquí al final del capítulo 20 es que los necesitados deben de ir a Jesús. La gran diferencia entre esta multitud, entre los fariseos, entre los grandes sacerdotes, entre los escribas, es que rechazaron a Jesús. Pero sabes que en medio de nuestras necesidades, lo único es ir a Jesús. Y eso es lo que termina diciendo este texto. Los necesitados deben ir a Jesús. Y miren las secuencias de lo que está pasando, ¿verdad? Dice que los dos ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba, escucharon de él. Mire, qué importante es escuchar el Evangelio. Si hay algún amigo que está viendo este video en este momento, o en el momento que lo está viendo, tú estás escuchando a Jesús. Y tal vez has escuchado a Jesús mucho tiempo, pero lo más importante en la vida es darnos la oportunidad de escuchar a Jesús, no importa la edad que tengamos, no importa cuánto nos falte, no importa nuestras necesidades, hay que escuchar a Jesús. Pero escuchar a Jesús debe producir cambios en nuestra vida, tanto que dice que clamaron a Él. Y cuando dice que clamaron a Él, lo hacen de una forma importante. Primero, lo reconocen como rey, porque dicen que es hijo de David. Segundo, bueno, lo reconocen como Señor, como Rey, y le piden algo, ten misericordia de nosotros. Mientras que los obreros que llegaron a primera hora en la viña pedían justicia, justicia humana según ellos. Lo importante es buscar la misericordia. Querido hermano, querido amigo, si buscáramos la justicia de Dios, ¿qué serían nuestras vidas? Si Dios nos tratara como merecemos ser tratados nosotros, ¿qué pasaría en nuestra vida? Por eso es que tenemos que ir a la misericordia de Dios, a ese Dios amoroso, bondadoso, lleno de misericordia. Mientras unos eran envidiosos, Dios quería mostrar su bondad a través de Jesús. Y tú y yo, en medio de nuestras necesidades, vamos a ir a Jesús, reconociéndolo como Rey, clamándole a Él, pero buscando su misericordia. La palabra misericordia es como el corazón de Dios. Se mueve ante nuestra miseria, ante nuestra carencia, ¿verdad? Ahora, a veces hay que vencer barreras sociales, porque acá dice que la gente les reprendió para que callasen. Ahora, acuérdense, eran ciegos, no veían por dónde iban a ir, no sabían por dónde coger, ¿verdad? Pero cuando estamos en un mundo tan complicado, hermanos, este mundo es complicado porque
Hoy en día se premia más lo malo que lo bueno. Estaba yo hablando con alguien que tiene contacto con la alcaldía, que necesito solicitar algo allí. Y hace 2 años, cuando se puso la bandera gay en la alcaldía, todo el mundo aplaudía. Ay, qué bueno, siquiera estamos en un gobierno donde no hay separación de gente, no se rechaza a la gente. En estos días, el nuevo alcalde mandó a hacer unos servicios, unos cultos dentro de la alcaldía. ¿Y cuánta gente se ha ganado encima, verdad? El cristianismo tiene que vencer barreras sociales para darse a conocer, porque la misma sociedad está acabando con estos principios, con esos valores. Y no se busca a Dios, claro, nunca se busca a Dios, nadie busca a Dios, no hay justo ni a uno. Pero a veces tenemos que vencer barreras porque queremos creer en Jesús, conocer a Jesús, y nos da temor por la familia, por los amigos, por quienes nos rodean. A veces nos da miedo identificarnos como cristianos. Pero en verdad, si estamos necesitados, debemos de ir a Jesús y para eso tenemos que vencer barreras sociales. Algo importante que me muestra ahí el versículo 30 dice, y deteniéndose Jesús, los llamó, ¿verdad? Ellos acudieron al llamado de Dios. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos busca, pero ¿estás acudiendo al llamado de Dios? Porque Dios te está llamando. Yo creo que estamos en la última hora de la cosecha. Y igual que en la época que vino Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Jesús está llamando. ¿Qué tanto acudimos al llamado? Pues estos cielos, dice que los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos reconocen el señorío porque dicen, Señor, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Lo reconocieron como rey, hijo de David, pero también reconocen que eres el Señor. Ahora, si eres el Señor, que somos nosotros siervos. Y vamos a servir como esos obreros en la viña. Reconocen su señorío, ¿verdad? Y le piden algo sencillo. Piden por sus necesidades y piden con fe. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Tenemos los ojos cerrados, no vemos, abre nuestros ojos. Mire, el Señor entiende, el Señor sabe lo que tenemos, por lo que pasamos. La pregunta es si pedimos sinceramente y con fe al Señor por nuestras necesidades. Si creemos, porque ahí decimos que será orar a ver qué pasa. No, creo que hay que con fe al Señor, ¿verdad? Y me dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué hicieron esos hombres? Participaron de la misericordia y la gracia divina. Participaron de la misericordia y la gracia divina. Esa misericordia de Dios, esa compasión de Dios, permitió que enseguida recibieran la vista. Pero lo más importante, y empezaron a ver qué hicieron, le siguieron, seguir a Jesús. Querido amigo y querido hermano, tengo que recordar algo del Evangelio. Para llegar al Evangelio y tener la vida eterna, porque esa es la pregunta, ¿qué se necesita para tener la vida eterna? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Se necesita escuchar de Jesús, se necesita clamar a Jesús, reconocerlo como Rey, buscar su misericordia y su gracia, entendiendo que somos pecadores, que no merecemos nada, pero que Jesús murió en la cruz, Él dio su vida por los necesitados, ¿verdad? Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Estaré dispuesto a este momento a decirle al Señor, Señor, yo he pecado, soy pecador, necesito de tu misericordia, sin temor a las barreras sociales que presenten, porque Dios te está llamando. Acude al llamado de Dios. Reconoce que Dios es el Señor y nosotros solo somos sus siervos. Pide por fe, por tu pecado, por tu carencia, por tus necesidades y participa en la misericordia y la gracia de Dios. Dios nos llama por gracia, no porque lo merezcamos. Y lo más importante, hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Jesús se detiene. Somos prioridad para Él, quien nos llama. ¿Qué quieres en esta noche o en esta tarde, querido amigo y querido hermano? Porque Jesús está con los brazos abiertos, esperando que tú vayas a Él, que tú le implores y le clames a Él por tus necesidades. Mateo 9:7 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. Y en Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siga. Mire que este texto se pega ya a Mateo, ¿verdad? Pero también a nuestra actualidad. Ya está la cosecha ahí, ya está la siega ahí, ¿verdad?
Tenemos que alzar nuestros ojos y mirar el mundo cómo está perdido, pero cómo la palabra de Dios está llegando allí. Porque el que ciega recibe salario. Pero si no vamos a la viña del Señor, ese Señor, Padre de familia que está invitando, que está llamando y que va a ofrecer lo justo. ¿Y lo justo que es? Que recoge fruto para vida eterna. El Señor está llamando para la vida eterna porque pronto está su segunda venida para darse, ¿verdad? Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que ciega. Hermanos, sembremos y que otros cieguen. O si ya otros han sembrado, seguimos. Porque dice Jesús, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vamos a hablar. Amado Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, enséñanos a ser sensibles a tu palabra, a confrontarnos con nuestras vidas, Señor, y a entender que la vida eterna no es que la merezcamos, es por gracia. Y no es quién llega primero, quién llega después, sino es ser fieles al llamado tuyo, acudir al llamado tuyo y servirte, porque hay mucho por sembrar y hay mucho por recoger. Bendice a mis hermanos y si algún amigo está escuchando este mensaje, quebranta su corazón y en tu misericordia, llega a él para que él llegue a ti, para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.